Ya está. ¿Ya está? Vale, grabando. Vale. Buenas. Bueno, hago un poco de introducción para que si esta grabación queda pendiente y la mires de aquí a, no sé, 5 años, poder... estoy introduciendo un poco, te estoy introduciendo a ti, Nora, la idea un poco que tengo de la perspectiva desde el poder, desde el enfoque Gestalt. Digo enfoque Gestalt y no terapia Gestalt porque tradicionalmente la terapia Gestalt va en enfoque a nivel de crecimiento personal o desarrollo o a nivel psicoterapéutico, en el sentido de patologías mentales, y enfoque Gestalt va más a un ámbito, primero, de desarrollo de conocimiento personal y después aplicando eso fundamentalmente al tema de grupos y organizaciones, con lo cual pierde su visión no tanto de resolver temas personales individuales o de relacionales meramente a nivel familiar o personal, sino a una escala más grande, ¿no? Más social o grupal, ¿vale? O como a veces incluso desde la teoría se considera el tema del self, ¿no? Como un conjunto que habla en sí de la globalidad, o podríamos verlo también desde una visión trascendente, ¿vale? Entonces, eso es la primera. Y esto es una comparativa así al vuelo, como estaba comentando antes de la grabación, Nora, porque es un poco intentando resumir visiones que tengo de diferentes aspectos que creo a veces interesante poder relacionar, porque son palabras que utilizamos de maneras diferentes, pero hablamos básicamente de lo mismo. Y creo que es interesante pues encontrar un lenguaje común para poder comprender. Y esto al final, como comentaba, es una visión. Entonces, una de las particularidades a comentar desde el enfoque Gestalt, de la terapia Gestalt, que aquí no lo he reflejado, es entender que la base de la terapia Gestalt es relacional. ¿Qué quiero decir con ello? Que no es tanto interesante lo que le sucede al individuo, sino la relación que tiene el individuo con el entorno. Siempre se considera organismo-entorno. Esto creo que te lo comentaba la semana pasada. Y en esto, cuando si hay varias personas, por ejemplo, tú y yo, lo interesante es lo que vamos generando entre los dos, lo que vamos co-creando. No es tan solo el interés de lo que me está pasando a mí internamente o cómo yo lo vea, sino lo que está pasando en el entre, podríamos decir, para poder simplificar. Y este entre para mí sí que tiene una connotación de poder, ¿no? En terapia Gestalt planteamos que para poder llegar a conseguir asimilar una novedad, a tener lo que hablamos a veces nosotros como contacto pleno, que lo verás en la parte abajo, terapia Gestalt que pone en la parte última, aquí abajo, contacto pleno, que es cuando en una relación con un objeto o con otras personas, básicamente cuando hay una necesidad abierta, lo que intento es asimilar esa novedad o esa necesidad. Y cuando la asimilo completamente y la he aprendido y ya forma parte de mí, planteo que se genere un contacto pleno. Sin embargo, esto no sucede sobre todo cuando son aspectos complejos, necesidades complejas a la hora de asimilar, como lo que comentabas antes de la grabación, Nora, de tu inquietud al respecto del poder, no es algo que resuelvas rápidamente. Das diferentes pasos, contactas en este caso con diferentes personas, lees, reflexionas, se plantean cuestiones, volvemos a hablar con otras personas, ¿no? Hacemos todo un proceso mucho más dilatado. O incluso en sí el proceso de la creación colectiva, ¿no? Dentro de la sociocracia, ¿no? No es un proceso rápido en el cual tengas una idea y esa idea la implantes y ya está, ¿no? Sino que buscas diferentes visiones, tú utilizas la inteligencia colectiva, después de las aportaciones surgen objeciones, se va deformando en el buen sentido, transformando, y entonces a partir de ahí lo aplicas. E incluso cuando lo aplicas te das cuenta de que a lo mejor no es lo que estabas buscando y le das una vuelta más. Bueno, en sí la vida es mucho más compleja y requerimos de mucho más tiempo, de diferentes tiempos, ¿no? Para poder conseguir algo y poder asimilarlo profundamente. Y en ese proceso, según el planteamiento de la terapia Gestalt, que sí que digo porque la terapia Gestalt, dentro de su enfoque teórico, que es la teoría del self, surgen como diferentes dificultades a la hora de poder llegar ahí. Y estas dificultades también pueden ser consideradas como competencias, que es la primera línea que ves aquí. Competencias en el sentido de que es también habilidades que necesito desarrollar
para poder llegar a este contacto pleno o a esta idea de plenitud, ¿no? De asimilación de esta novedad. Si yo no voy adquiriendo estas competencias, sobre todo cuando es algo complejo, si es algo más simple, puede ser que con uno de estos niveles anteriores me sirva. Pero si voy intentando resolver algo ya profundo, lo más normal es que vaya adquiriendo estas habilidades en cada uno de estos niveles. Pero a la vez, estos niveles, estas competencias aplicadas en lugares incorrectos, por decirlo así, ¿no? O que también esto va relacionado con el carácter de la persona, cuando a veces la persona tiene formas a la hora de relacionarse con el entorno fijas, no creativas, no adaptadas a lo que el entorno requiere, sino que siempre de la misma forma responde independientemente de donde esté, surgen estos como bloqueos, resistencias, ¿no? Dificultades a la hora de poder llegar aquí, ¿vale? Esto yo lo he aprovechado, que estoy hablando a nivel individual, para poder plantearlo a una escala ya grupal y social, ¿no? Porque para mí tienen ciertos paralelismos, no es literalmente, por eso te digo que para mí es algo en construcción, con diferentes visiones que yo he ido adquiriendo. Entonces, este de sistemas regenerativos va ligado a todo el movimiento actual, ¿no? De lo que es la consideración del apoyo de la naturaleza, ¿no? Que es todo lo que es incluso liderazgo regenerativo. ¿Conoces este tema de sistemas regenerativos? Vale. Entonces, lo que he ido es también buscar un poco de equivalencia, ¿vale? Luego también aquí es más esta cuestión de valores, poder, estos de valores y poder, incluso la toma de decisión, lo recojo un poco desde la visión de la idea de Laloux, de Frédéric Laloux, de Reinventando las Organizaciones, también recogiendo un poco también conceptos de Ken Wilber, ¿no? En este caso de valores, por ejemplo, podríamos ver lo que se relaciona un poco con eso. E incluso la idea de los colores, ¿vale? Va un poco relacionado por ahí. Incluso esto, la toma de decisión también es para mí una mezcla. De hecho, estos dos últimos sería más una visión personal de lo que yo creo que pueda ser un poco esta evolución, pero que, es decir, es una cuestión más en construcción y sobre todo estos elementos últimos que para mí tampoco no están muy claros y por eso están en cursiva, ¿vale? Entonces, este es un poco el esquema así a nivel general, ¿vale? Por ahora bien, Nora, ¿alguna duda o cuestión? Vale. Entonces, ¿qué implicaciones tienen estos apartados, ¿vale? Para hacer un poco de explicación del esquema. Primero, la idea de fusión. Ahora te lo voy a intentar explicar a nivel más individual, pero después se puede dar incluso a nivel grupal o social. Si es necesario, cualquier cosa me interrumpes, ¿eh? Cuando hablamos de fusión, hablamos de cuando a la hora de crear algo, de estamos en contacto con algo, no encontramos los límites. Es como si, por ejemplo, cuando estamos contemplando, la naturaleza, ¿no? Estamos mirando las olas del mar o un paisaje muy bello, incluso una obra de arte, nos fusionamos con ello, ¿no? Parece que seamos toda una parte, no hay diferenciación. Entonces, esto, si lo vemos como una dificultad, esta competencia, esta capacidad que tenemos para fusionarnos, o incluso a nivel más personal, ¿no? En lo que podríamos considerar como un orgasmo, en ese momento con la otra persona hay una fusión completa, no hay una diferenciación entre uno y otro. Si en cambio esto lo vemos como una dificultad a la hora de relacionarlos, lo que nos encontramos es con una confluencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que no encontramos cuál es el foco de acción, no encontramos cuál es la necesidad. No vemos cómo se elige una cosa u otra, con lo cual yo formo parte de eso, pero sin capacidad de elección. Con lo cual, para mí, dentro de esta visión un poco así particular que yo añado a los sistemas regenerativos, para mí sería algo completamente inactivo. Ni genero ni rompo el esquema, simplemente genero una inacción, me dejo llevar completamente. Por eso también estoy a merced del entorno, de ahí el tema de los valores, de que es mágico animista. Y el hecho en sí del poder, de considerarlo autoritario, es porque si yo no elijo, si ahora nos lo ponemos a nivel grupal, si una persona decide por mí, yo me voy a dejar llevar.
es como lo típico, el comportamiento de una masa, de dejarme mover de una masa es completamente, ¿no? Me dicen, ahora ves por aquí, pues yo lo hago. Ahora vas por allá, pues lo haces así. Y no hay ni tan siquiera una duda. Incluso puedo tener el mismo pensamiento que esa persona que me está dirigiendo. Si dice que ahora esto es verde, es verde. Por eso también la idea esta de que la toma de decisiones es una dictadura. Porque es como solamente hay el pensamiento de uno y todos los demás aprenden. Esto puede ser de una dictadura o también puede ser un comportamiento en el cual lo he puesto aquí, lo he puesto más como a nivel peyorativo de crítica, pero podría ser, por ejemplo, una fusión completa con la naturaleza, lo que cual tampoco me deja más margen de reacción, porque es como si fuese un animal, no un animal en el sentido de que esté bien adaptado al entorno, sino algo que estoy puramente a merced de lo que me sucede, ¿no? Indefenso. Y entonces la distribución del poder planteo como una unicidad porque es simplemente, pues eso, una única persona la que tiene el poder y todo el resto los que siguen. Incluso esa persona puede adquirir el poder de los demás. Esto también puede suceder en momentos determinados cuando hay una persona que adquiere el control de una situación y manipula o tiene la capacidad, porque esto también lo hemos visto históricamente, de pensar que es la única persona válida para hacer algo, que es cuando realmente hay un desempoderamiento total porque creen que las personas que no tienen la capacidad de hacer algo, o cuando se genera una situación de violencia de género, cuando la persona se encuentra a merced completamente, ¿no? Y ha sucumbido y ha perdido toda esa capacidad realmente de poder luchar por algo y ya cree que no puede hacer nada, que se siente completamente impotente, ¿no? Para mí esta idea sería esto. Lo que pasa es que aquí en este caso persona de violencia de género entrarían otros aspectos quizás más complejos, ¿vale? Pero bueno, más ligado a la idea esta. ¿Por ahora bien? Vale. Cuando hablamos luego, si ya hemos subiendo la competencia siguiente sería cuando tenemos capacidad de discriminar el entorno, de poder fijar una dirección a lo que nos interesa. Queremos buscar algo y ya sabemos qué queremos buscar. En ese momento lo que necesitamos es formas para poder llegar a él, para ver cómo lo tenemos que hacer, con lo cual nos tenemos que basar en habilidades o normas o destrezas. Es como pequeñas acciones que vamos a cometer para poder conseguir un objetivo. No tiene una gran dificultad y con esas normas vamos a poder ir viviendo. Simplificamos, es como es un pensamiento puramente racional, es una idea de blanco o negro, es decir, sí o no, ¿no? Tomo una acción u otra, no hay un pensamiento complejo, es una acción muy ligada al presente y a lo que voy haciendo, voy ligando a normas, a estructuras. Desde ahí, aquí para mí esto es una cuestión que lo tengo en duda, lo he puesto en activo y tampoco lo tengo muy claro, ¿vale? En este sentido, pero bueno, digamos que los valores ya sería un valor absolutista, en el cual es lo que te decía, es blanco o negro, es una estructura puramente de normas, de lo que es de estratos, de ahí también la idea de que el poder es legislativo, en el sentido de que todos son normas, hay estructuras como muy claras que no se pueden romper, es decir, como si por ejemplo uno estuviese dentro de una clase social como pasa en la India, ¿no? Y no puedes salirte de esta clase social o lo que podríamos considerar la Edad Media, ¿no? Es decir, si eras granjero en la Edad Media, eres granjero de toda tu vida y por mucho que hicieras siempre serías granjero y tenías unas libertad entre comillas, unos límites muy claros, ¿no? Y todo se ligaba a esos límites y no podías salirte de ahí. Eso lo que genera una estructura es una estructura puramente jerárquica en la cual siempre una persona tiene más poder que la otra, ¿no? Y las estructuras más bajas tienen menos libertad, menos capacidad de movimiento. Y esto lo que genera también así es que las tomas de decisiones sean absolutistas, en el sentido de que el de arriba es el que prima sobre los de abajo y entonces hay una estructura clara siempre, o lo que podríamos plantear también a nivel organizativo, ¿no? De una estructura en la cual hay claramente podemos ver pues eso, el presidente de la organización y después las estructuras más bajas van bajando y todo hay una estructura piramidal y clara, ¿vale? Y todo basado en normas y no se puede salir uno de las normas que se han generado, ¿vale? Esto a su vez puede generar toda una serie de problemas, pero bueno,
Lo interesante aquí, ligado para mí a la cuestión del poder, sería esto, ¿no? Todo basado en reglas, ¿no? En roles, y una vez que no es un rol que tú cambies, es un rol el cual te han puesto, te han colocado y en el cual vives y morirás, entre comillas. ¿Vale? Luego, a nivel de proyección es cuando ya nos encontramos en situaciones complejas en las cuales ya las normas ya no son suficientes. Necesitamos proyectar en el futuro, necesitamos conseguir algo que tenemos que proyectarlo, que generar una idea, que lanzarlo hacia el futuro. Es como, por ejemplo, hacer una comida, ¿no? No me sirve seguir simplemente unas normas, puedo seguir. Si yo quiero hacer algo que cubra mis necesidades, siguiendo a lo mejor una receta para lo que yo necesito en ese momento no es suficiente, necesito crear algo, va ligado a la creatividad en ese momento. Ya a lo que tradicionalmente podemos decir como pues eso, desarrollar una autonomía. Y en ese momento eso también puede generar una serie de dificultades porque yo si tengo una situación, esto a nivel más personal, de ahí lo que es el concepto de terapia Gestalt, del concepto de proyección, puede ser que yo ante esa situación, si tengo un problema emocional, no lo puedo abordar y lo proyecte al otro. Y es cuando surgen pues, los típicos comentarios de queja o insultos o echar la culpa al otro, ¿no? Culpabilizar. Y en ese momento estamos proyectando. No puedo sostener la energía de lo que estoy haciendo, de la tensión de lo que estoy viviendo y entonces lo que hago es proyectarlo al entorno. ¿Qué va a provocar esto? Para mí aquí sí que tiene una correlación entre lo que es sistemas regenerativos porque lo que yo voy a hacer es degenerar el entorno. Mi propia dificultad que estoy viviendo, en vez de proyectarla, asumirla y entonces ver qué puedo hacer, lo que hago es destruir el entorno. Entonces lo degenero, que es para mí a nivel social lo que hemos visto, ¿no? Aprovecharme del entorno y entonces yo lo que hago es romperlo, desestructurarlo. ¿Cuáles son los valores dentro de esa visión? Que ella, como te comento, tiene una visión autónoma y casi dentro de un poder puramente individualista, ¿no? Pues obviamente los valores va a ser la competición. No creo en el otro. El otro me genera lo que me genera es una frontera y entonces le proyecto las dificultades que tengo y entonces lucho por mí mismo. Tiene un sentido original y necesario, porque esto lo podríamos ver también incluso que esto sería el proceso fundamental en la adolescencia para poder separarnos de los padres, ¿no? Que serían los padres los que nos han generado unas normas previas para conocer el entorno y en lo que es en la adolescencia lo que hacemos es, a grandes rasgos obviamente, ¿no? Poder diferenciarnos de lo que han sido nuestros padres, ¿no? Ver quiénes somos realmente en esta vida. Esto obviamente lo que va a hacer es primar el individuo sobre el conjunto y es la que, pues eso, toda la situación a nivel económico actual, ¿no? del patriarcal, del neoliberalismo, lo que trabaja a nivel social básicamente, o lo que potencia a nivel social es esta idea, ¿no? Del individualismo. De ahí también la cuestión de la meritocracia, es decir, de quien pueda subir más, de pueda adquirir más méritos, va a ser el mejor y es el individuo, ¿no? E incluso esto lo vemos en los reflejos de la historia, ¿no? Que aquí seguimos viendo siempre que quien ha conseguido algo es el individuo, no todo el conjunto de personas. Puntualmente se puede encontrar, pero lo más normal es que veamos al individuo, a la persona. Y entonces, para mí, esto es una visión personal, que luego cuando acabe, si quieres, me comentas tu percepción, pero a mí esa toma de decisión ligada a esto sería la votación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es uno sobre el otro. Es el que consiga más votos, ¿no? Es como si no miro una distribución equitativa para resolver algo, sino que una idea es la que pueda tener más apoyo y no miro si se pueda unir a la otra. O si hablamos de una elección a nivel político, se distribuiría para mí desde la misma idea, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión, ¿no? De elijo uno o al otro, ¿no? Vale, aunque después también te digo, tengo dudas aquí al respecto porque la meritocracia a veces también lo que plantea se liga también con este punto de toma de decisiones anteriores. Aquí es una visión, ¿no? Quizás una palabra que es demasiado simplista. Bueno, ¿bien todo por ahí? ¿Ahora? Vale. Luego, si seguimos con la complejidad, cuando vemos que proyectamos algo y necesitamos algo realmente
la complejidad es mayor, lo que es necesario es empezar a pensar, a reflexionar, ¿vale? Que es, aquí he puesto la palabra debate, podría haber puesto también la palabra reflexión, que es la idea de empezar a darle vueltas y veo que, por ejemplo, tengo que hacer una receta, pero me doy cuenta de que no tengo los ingredientes o a lo mejor necesito una máquina para hacer ese plato correspondiente, o no tengo muy claro exactamente, pues eso, cómo me voy a alimentar, o necesito un producto, o a lo mejor necesito ayuda de alguien. Ya no es simplemente proyectar y entonces hacer, sino tengo que empezar a pensar. Esto ligado a nivel de terapia Gestalt, hablamos de retroflexión, que es cuando voy a hacer algo y antes de hacer algo como que me quedo y me vuelvo hacia atrás. Es como que no tengo el apoyo suficiente para poder hacerlo. Esto hace que sí que pueda ser que mire mucho, incluso a la hora de relacionarme con el otro lo lleve para atrás. Esto para mí se liga con una idea de sostenibilidad, porque sí que miro cómo hacer las cosas, intento sostener, tengo en cuenta los diferentes factores, miro ya no solamente me miro a mí mismo, sino miro a la complejidad, es una visión más amplia, ya no es solo el individuo. De ahí este concepto de que los valores es más una visión humanística. El poder es autónomo, pero no autónomo en el sentido de que miro por mí, pero estoy teniendo en cuenta al otro. Es una mirada ya más relacional, más en el sentido de que vamos a ver como grupo cómo estamos haciendo las cosas. De ahí que la distribución del poder para mí esté ligado a un pluralismo, ¿no? A mirar con diferentes visiones. Pero lo que también aquí nos podemos perder en este entorno es esta idea de necesitar que entonces estemos todas de acuerdo para poder conseguir un objetivo, ¿no? Estamos mirando los diferentes puntos de vista y entonces para mí esta idea de consenso, que puede también ser muy desgastadora si a lo mejor hay alguien dentro de ese grupo que a lo mejor tenga una visión con unas habilidades, por decirlo así, diferentes o previas a esta, ¿no? A lo mejor está mirando más por sí mismo, con lo cual ahí puede dificultar esta cuestión de consenso. Y como, al menos mi experiencia, ¿no? Y por lo que he ido leyendo, un grupo muchas veces se define por el menor nivel de conciencia o de habilidades, pues entonces esto dificulta y es lo que obviamente pues hemos encontrado a veces, ¿no? Yo también lo he vivido en grupos. ¿Vale? Ya llegando y buscando un nivel ya mayor de complejidad, y esto ya es el penúltimo paso, dentro de este enfoque tendríamos la idea de resignificación. Y es que cuando ya tengo un plan en el cual estamos de acuerdo y lo ponemos en marcha, puede ser que en el mismo proceso nos demos cuenta de que tiene aspectos a modificar, de que no es suficiente, de que tenemos que darle otro significado. Y es esta idea de resignificación, que en Gestalt se considera un palabra en el sentido de egotismo, porque es como cuando estoy a punto de hacer algo, no lo disfruto y me quedo pensando si realmente está bien o no está bien, ¿no? Que esta sería la dificultad a la hora de poder relacionarme. Para mí aquí tendría, dentro de los sistemas regenerativos, tendría esta equivalencia dentro de esta idea resiliente o regenerativa, porque ya estamos mirando cómo le damos un valor diferente al entorno. Tenía un valor sistémico porque ya no solamente es el ser humano, sino que también mira su entorno a nivel global, la ecología, los sistemas sociales, el planeta como un ser vivo. De ahí que el poder ya sea social, ¿no? Y para mí, esto te digo, es una visión que yo aquí también lo colocaba también como una cuestión personal. Para mí estaría distribuida ahí esta idea también de sociocracia, porque también estamos hablando que este sería el nivel TIL, por decirlo así, y esta idea también de tomas de decisiones por consentimiento, ¿no? Que voy a ir aprendiendo. Y luego esta idea que para mí como socialmente queda como un punto más allá, que va ligado quizás más a una idea transpersonal o que plantea sobre todo Ken Wilber, y de ahí que es el concepto que plantea aquí con plenitud, que esta idea, ¿no? Ya de cuando realmente pues hacemos una fusión más a nivel transpersonal y es algo pues que realmente no conseguimos florecer, ¿no? Esta idea desde la regeneración, de que no simplemente regeneramos, sino que desde lo que no hay creamos cosas y transformamos a nivel positivo, ¿no? Y podemos un desierto pues volver a darle vida para que se vuelva a ser el vergel que sería pues eso, tiempo atrás, ¿no? Ahí obviamente ya es una visión unitaria completamente,
que es a veces lo que en la teoría se habla como destellos, ¿no? de cuando hay una visión ecocéntrica. Y este poder obviamente ya es transpersonal, ya no es el individuo, sino es meramente el conjunto bajo esa armonía. Y aquí esto es una palabra que me he inventado, ¿vale? Que está buscando, no sabía exactamente para mí qué sentido darle, y para mí sería pues, un gobierno desde la naturaleza, ¿no? Ya no es social, sino que es la propia naturaleza y nosotros como seres humanos armonizados con ella los que decidimos o ella decide, ¿no? Decidimos en conjunto, ¿no? Para la toma de decisiones, teniendo en cuenta ya no solamente nuestro presente, sino todo lo que nos rodea, ¿no? Y obviamente para mí la toma de decisión también sería como una palabra, también te digo que aquí pues eso cojo con un poco de invento, que es esta idea de holismo, ¿no? De que es el conjunto el que decide, ¿no? Y no sé si has leído el libro este de las voces del desierto. Bueno, hay una parte un poco para mí, pseudo espiritual, ¿vale? Pero ahí es bastante ligero y te lo recomiendo. Tiene sus años, desde los años 90. Y luego, si no te buscaré, a ver si busco un momento. Ay, que a lo mejor se me cuelga. La autora es, a ver, es de, básicamente, la historia habla de una mujer que convive con una tribu aborigen australiana. Y es cómo viven, cómo se relacionan y viven ellos y cuáles son sus costumbres. Vale, así que aquí te comparto por el chat aquí está el, vale. Y en este libro es muy interesante porque esta tribu aborigen, una de las particularidades que tiene, por ejemplo, es que se comunican por telepatía. El lenguaje lo utilizan básicamente para cantar, sanar y alguna cosa más. Y tiene una amplia conexión, ¿no? Con la intuición, con el entorno, y de hecho, pues en este caso es todo un movimiento es decir, un viaje que hace con ellos dentro del desierto australiano, ¿no? En pleno contacto, y viven con lo que la naturaleza les ofrece y confían plenamente en lo que la naturaleza les ofrece en cada momento. No proyectan en cada. De hecho, sería una visión muy de fusión en el buen sentido, porque se fusionan con el entorno y lo mantienen ligado completamente a lo que sucede, ¿no? Una visión muy del presente. Para mí esta sería como la conexión, ¿no? En un sentido de contacto pleno, al fin y al cabo, con un mayor nivel de conciencia volvemos a esta idea de fusión, ¿no? Pero desde una perspectiva mucho más alta. Bueno, esta es mi explicación. No sé si he metido mucho rollo, ¿se entiende? ¿Te porta algo? Sí, o sea, lo entiendo y me gusta como ver como las distintas maneras y las evoluciones y las fases también por las que se pasa. Creo que la parte de los cuadros que a veces me cuestiono o sea, ¿me pasa a mí o es en general? ¿No? Como cuando lo pones así parece como que también es como esto es como el siguiente nivel, ¿no? Y esa parte igual es la que yo no veo tan clara, o sea, creo que es por el hecho de ser un cuadrado y por el hecho de estar en línea, porque nuestro pensamiento es lineal. Entonces, cuando dibujamos algo lineal, para mí es como, vale, el siguiente paso, ¿sabes? Es como algo en tu cabeza que dice lo siguiente de la sociocracia a la biocracia, o después del consentimiento, ¿no? Hay algo en tu mente como que piensa así, que sé que no es como la intención, pero me doy cuenta de que el cerebro está como pensado de manera lineal, tanto si es de arriba para abajo como de aquí para acá, ¿no? Entonces, por eso a veces el tema circular, porque por ejemplo, lo que yo he descubierto trabajando
con personas y en organizaciones sociocráticas, es que llegamos a la sociocracia después de haber experimentado un poco la línea morada. O sea, una vez que uno encuentra eso de que todo está conectado, que tus acciones tienen también una repercusión en el entorno, del cuidado del planeta y de las personas, del contacto, o sea, todo lo que pone en la parte de abajo, necesitas como traducirlo en algo en tu mundo real. Y la única, o sea, y la manera que hoy en día hemos encontrado de hacerlo es la sociocracia, porque claro, hay que desprogramar sistemas que sí o sí, pues de momento están ahí, ¿no? O sea, como el hecho de que en las reuniones, pues por la historia que traemos, los hombres participan más y con más tranquilidad que las mujeres. Entonces, por mucho que sepas que somos iguales o tienes una herramienta que dé esa posibilidad, como las rondas, o vamos a seguir las mujeres dejando más espacio a los hombres de manera inconsciente y hablando con menos tranquilidad y con muchos más miedos de qué van a pensar de nosotras. Entonces, es como si ya sabemos que todos somos iguales, queremos, pero ¿cómo lo aterrizamos al mundo real? O sea, si voy a un grupo que también quiere esto, pero estamos educados o mal educados de otra manera, ¿cómo lo conseguimos traducir para que las mismas prácticas, que no te digo, por ejemplo, cuando yo estaba en comunidades mayas se da de manera natural, o sea, no se plantea como vamos a hacer una ronda, pero sí está interiorizado el hecho de la escucha activa y de valorar la palabra del otro y de dejar el espacio y no interrumpir, de que ninguno de ellos está intentando tener la razón. Entonces, dependiendo de la cultura, también hay partes que están más puras y luego hay otras partes en las que se ha hecho mucho trabajo sin que nos hayamos dado cuenta o habiéndonos dado cuenta, pero ¿qué podemos hacer, no? Y entonces creo que es como, vale, pues cuando ya hacemos un trabajo personal y llegamos a esta conciencia, ¿cómo lo llevo yo ahora a mi día a día del trabajo? O sea, ¿por qué no le puedo decir a todo el mundo como esto, pero no tengo una herramienta para conseguirlo? Porque entonces tengo la filosofía, pero no tengo algo que consiga ese cambio. Y tampoco igual en un equipo todos están en el mismo punto. Entonces es una manera de mínimos de asegurarnos que al menos vamos a caminar hacia eso y que nos vamos a salvaguardar de que esto ocurra, ¿no? Eso es lo que estaba como reflexionando con lo que estabas contando. Claro, ahí estoy de acuerdo, ¿no? Que al fin y al cabo al no ser, estaba pensando ahora recordando un esquema que vi de Ken Wilber que era radial, ¿no? Que es más, esta idea más coherente, ¿no? No un plan gráfico en plan tabla, ¿no? Sino desde un centro que se va abriendo, ¿no? Cuando amplías el nivel de conciencia, puedes ir abriéndote a diferentes matices, ¿no? Y no puedes ir desarrollando mayor nivel de conciencia si no tienes asimilado lo previo. Incluso habiendo asimilado mayor nivel de conciencia, en momentos determinados puedes volver al centro, ¿no? En el sentido de que hay cosas que por lo que sea tienes menores competencias o te generan un reto. Es como, muchas veces a mí me gusta verlo como la idea de ir subiendo una montaña, ¿no? Que sería un efecto inverso, pero es una misma idea, ¿no? Uno no sube una montaña recto, ¿no? Puedes subirla si quieres escalar, pero lo más normal es que si buscas el menor esfuerzo vayas dando vueltas alrededor de la montaña. Sería el tránsito es mucho más alargado, mucho más tedioso en tiempo, pero realmente vas asimilando lo que vas viviendo y vas dando pasos poco a poco, ¿no? Los caminos en general, ¿no? Para poder llegar y subir, ¿no? En una carretera o lo que sea, pues eso va dando vueltas y poco a poco vas subiendo, ¿no? Tienes una curva y en perspectiva estás pasando por el mismo punto, ¿no? Pero en otra altura diferente de la montaña. Bueno, para mí muchas veces es esto. Y aquí es curioso porque lo que me decías, yo esto no lo veo tanto, es simplemente una perspectiva, ¿no? Que esto para mí lo que enriquece, tanto que desde que uno lo vea desde lo morado y pasa a esto, sino que para mí esto son características de lo verde, que es lo que me estás hablando, ¿no? De esta unión. Esta para mi visión humanística de conexión es puramente verde. Yo cuando hablo de unidad es como decirte,
es una conexión profunda. Yo esto es una cosa que obviamente esto lo he podido leer y para mí es algo en el que queda en la imaginación, en la cual es decir, es una creencia en la que todo está en el momento adecuado y no hay necesidad de hacer nada más que lo que surge en el momento. Yo no necesito cambiar nada. Asimilo que lo que está sucediéndose está en armonía con el entorno, ¿no? Es una visión, por decir, casi espiritual, ¿no? de profundidad. Es incluso el entender que si, por ejemplo, ahora hay una desigualdad, ver cómo desde el apoyo se da esa desigualdad y cómo eso se puede vencer y nos permite seguir evolucionando. Por ejemplo, hay una cuestión que discrepo lo que comentas para mí de esta visión inconsciente, y es que si realmente hay una visión de grupo, y esta es quizás mi perspectiva, al menos, el que sea un hombre o una mujer queda en un segundo plano. Pero para eso es lo que, como hablábamos creo que la semana pasada, ¿no? Uno requiere haber dejado haber hecho todo un aprendizaje personal previo, ¿no? Requiere dejar el ego a un lado para entonces estar en conjunción con lo que el grupo necesita en ese momento. Y entonces hablar como grupo, no como individuo dentro del grupo. Para mí, al menos desde la perspectiva de esta, la idea de inconsciente son una serie de aprendizajes que tenemos, pero que hay que saber profundizar adecuadamente, porque hay primero un trasfondo cultural, que esta es una de las cuestiones básicas a seguir trabajando y que en eso estoy de acuerdo desde la visión que ofrece, pero para mí es simplemente que si realmente hay y esto si lo has comentado, has tenido con relación con una cultura maya, seguro que lo has visto, que hay momentos en los cuales ni es tan siquiera necesario unas reglas porque se da de forma natural. Pero para que se dé de esa forma natural hace falta todo un trabajo previo de entendimiento y de comprensión, da igual el género. Si no, esa desigualdad se va a plantear. Esa presión patriarcal de la sociedad actual va a estar patente. Para poder hacer eso, uno necesita estar a merced del grupo como un conjunto. Y eso requiere dejar la idea de ganar o perder, ¿no? Por el camino. Porque para mí esto es una de las ideas básicas también dentro del poder, ¿no? Y es uno de los planteamientos que también estudiamos en Gestalt. En el momento en el cual yo quiero ganar algo es que considera que he perdido. Y si considero que he perdido es que hay algo emocionalmente con lo cual me encuentro ligado. Hay algo ya, un mecanismo ahí que se activa. Necesito ver cuál es el mecanismo que se activa para analizarlo y eso es una cuestión personal. No va a ser una cuestión del grupo. Entonces, para mí esa parte la entiendo, pero claro, entonces nos tendríamos que retirar de todos los círculos tóxicos. Y igual, por ejemplo, si soy una adolescente en un instituto y a mis compañeros se les deja hablar más, o sea, vale, puedo pensar que estoy perdiendo y que es una concepción personal, pero de hecho está pasando, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy? O sea, yo puedo hacer todo lo que sea de trabajo personal y comprender, vale, ni gano ni pierdo, pero tampoco puedes ir en contra de algo que está, o sea, entonces el sistema se perpetuaría para que eso siga pasando, porque todo está bien, ¿sabes? Es como, pues igual no. No, a ver, no nos equivoquemos, no es la idea de que todo está bien, sino que es la idea de que cambio lo que puedo cambiar. Es como, a ver, dicho de una manera teniendo en cuenta que los animales hacen lo que pueden, obviamente, ¿no? Pero si yo veo un perro que está ladrando, no me quedo mirando al perro para que lances toda su rabia con el perro y me quedo mirando que me está ladrando y me quedo con él. Bueno, puedo hacerlo, obviamente, ¿no? Y intentar conectar con el perro y entonces ver, no, lo más normal es que yo deje al perro que esté ladrando y me vaya a otro lugar donde no esté con el perro, porque si me está ladrando todo el rato. Esto es, por ejemplo, lo que te digo, de que lo que te estoy comentando es una visión transpersonal, ¿vale? Yo no voy hasta ese punto, ¿eh? En mi vida cotidiana no lo veo así. Pero
Por eso la idea sería, por ejemplo, que si veo el perro que está ladrando, me está molestando, a ver, primero, ¿para qué me está molestando? ¿Qué está sucediendo de que el perro me esté molestando? Segundo, ¿quiero seguir con el perro pese a que me está molestando? ¿Necesito que el perro me esté molestando? Quiero decir, hay todo un juego ahí mucho más complejo del individuo, obviamente, del entorno, y después a lo mejor veo el perro y me inspira y digo, ostras, yo lo que me quiero dedicar en mi vida es a ayudar a que a otros perros no les pase eso. Y entonces voy a formarme para que eso no pase a más perros, o al menos a un perro más, ¿no? Esto para mí va por ahí la clave, ¿no? Entiendo la necesidad de generar otros sistemas, ¿no? No estoy en contra en absoluto, si no, no estaría formándome en sociocracia, ojo. Vale. Lo que planteo es entender también dónde hay para mí una cuestión donde pueda realmente conseguir algo que me interese y cuánto estoy poniendo a mi ego porque se ve afectado y querría que las cosas fuesen de otra manera, ¿no? ¿Qué me pasa a mí que quiero que esto, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué me ha pasado a mí una situación similar? ¿Qué cuando lo veo sufro y entonces entiendo realmente el proceso que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona ahí? Uy, alguien está utilizando...